Porque de repente, después de un gran comienzo de temporada, Joan García se ha convertido en el regalagoles o en el falso mejor del mundo. Porque Hansi Flick, al comenzar a reconstruir al equipo más dominante en ataque de los últimos años, ficharía un portero que regala goles. O bueno, así dicen. El español dejó salir a Joan García por 25 millones de euros después de una gran temporada en el equipo de los Pericos. Y 6 meses después se hace una parada que salvaría las semifinales de... bueno, creo que se comió 4. Pero hay algo que todo el mundo repite sobre Barcelona esta temporada: encajan goles y demasiado. Y cuando un equipo domina los partidos pero encaja goles, la culpa siempre va al mismo sitio, al portero. Pero esta historia no comienza con Joan García, empieza con una idea que convirtió al Barcelona en el equipo más agresivo de Europa. La línea alta, la presión constante, el control absoluto del campo rival. Una idea que dentro del Barcelona lo cambió todo y que ahora lo está exponiendo todo. Cuando el Barcelona ganaba marcaba 4, 5, 6 goles, pero nadie hablaba de lo que pasaba de atrás. Las mismas carreras a la espalda, los mismos cortes al espacio, los mismos manos a manos. La única diferencia que había era que Joan García los estaba parando. Y por eso hay una frase que define toda esta historia: los goles que encajas ahora son los mismos que antes estabas evitando. Y es que cuando Joan García comenzó la temporada, la narrativa era completamente distinta. Era el portero que sostenía al equipo, la revelación de todo el mundo del fútbol, el que aparecía cuando la presión se rompía, el que salvaba los partidos que el sistema abriría. Había encuentros en los que el Barcelona concedía ocasiones clarísimas y aún así ganaba. Y no era porque defendieran mejor, sino porque tenían a un portero que estaba parando por encima de lo esperado. Y eso creó una ilusión, la ilusión de que este sistema funciona, cuando en realidad estaba siendo rescatado. Flick no construyó un equipo para no encajar goles, construyó un equipo para marcar más que el rival, comprimir el campo, defender hacia adelante y vivir en el campo contrario. Y cuando funciona, ya vimos que esto es imparable. Pero cuando el rival supera la línea de presión, todo se convierte en una carrera hacia tu propia portería. Y en ese momento el partido deja de ser táctico, se convierte en un portero contra delantero, una y otra vez. Y por eso, en parte, Hansi Flick decidió traer a Joan García. Era un portero que había demostrado ser muy bueno en el 1 contra 1, había demostrado tener una muy buenas participaciones y atajadas en momentos claves y de presión, y había demostrado tener unos reflejos y una manera de portear increíbles, perfectas para el plan del alemán. Al principio Joan García ganaba estos duelos. Cuando un portero gana constantemente los mano a mano, parece el mejor del mundo, y vimos como todos en redes sociales estábamos hablando de cómo Joan García se estaba convirtiendo en el mejor portero del mundo. Pero hay algo que pasa cuando vives en ese tipo de sistema: no puedes ganar siempre, y el día que dos entran en lugar de una parada, la narrativa cambia por completo y pasa de ser el salvador a ser el problema, porque los que los resúmenes no te enseñan son las pérdidas en el campo rival, el mediocampo superado, los centrales corriendo hacia su propia portería y los delanteros que no presionan. El resumen empieza cuando el delantero ya está completamente solo, y en esa imagen el único que puede fallar es el portero. Pero hay una estadística que cambia completamente la historia. Durante meses Joan García no estaba encajando poco, estaba evitando mucho, y eso es lo que sostenía el sistema. Joan García había evitado una cantidad de goles increíble y estaba manteniendo a flota al Barcelona de Hansi Flick. Pero estos últimos partidos el Barcelona pasó de marcar por diversión a empezar a fallar ocasiones, y en ese momento lo que antes era invisible se volvió imposible de ignorar, porque el plan del alemán siempre fue el mismo: no van a generar ocasiones, pero vamos a marcar más que ellos. Y cuando los goles se dejan entrar, los espacios siguen ahí y el portero deja de parecer un héroe, pasa a parecer un culpable. Y es que hoy en día en redes sociales el gran culpable de todo el momento que está pasando el Barcelona se le adjudica a Joan García. Y es que todos los goles empiezan igual: balón abierto a la banda, carrera a la espalda de la defensa, pase atrás. Es básicamente un copy-paste de todos los goles. No es un error diferente cada vez, es exactamente la misma situación, repitiéndose constantemente una y otra vez. Una situación diseñada para que el portero tenga que hacer una parada imposible, y cuando esa parada no llega parece que ha fallado. Múltiples veces Joan García ha parado estos goles y estos tiros que parecían 100% imposibles. Pero obviamente todo se olvida
cuando el Atleti te hace 4 goles y cometes un error. Este sistema exige algo que no se puede mantener toda la temporada: presión perfecta, coordinación perfecta y timing perfecto. Cuando la presión llega medio segundo tarde, la línea alta deja de ser agresiva, se convierten en un equipo vulnerable y entonces el portero vuelve a quedar solo 1 contra 1, pero ahora más veces que antes. Hay partidos en los que Joan García ha encajado goles y ha sido el mejor jugador del Barcelona, y esa contradicción define toda esta historia, porque cuando tu portero es el mejor, significa que algo delante está fallando, y no que el portero esté fallando. Porque no todos los problemas de Barcelona son la línea alta. Hay goles con el equipo replegado, con mala marca, con segundas jugadas, con desconexiones completas, errores de defensa básicos. Errores que ningún sistema puede tapar, pero que el sistema amplifica, porque es un modelo de riesgo. Cada pequeño error se convierte en una ocasión clarísima para el rival. Este estilo no es táctico, es físico, es mental. Correr hacia adelante constantemente, defender hacia atrás constantemente, y cuando las piernas pesan, la presión llega tarde. Y cuando la presión llega tarde, el portero vuelve a quedar expuesto como por 9ª vez en el mismo partido. Porque sí, le llegan demasiado a este Barcelona. Por lo tanto, la pregunta no es por qué Joan García está encajando tantos goles o por qué Joan García regala tantos goles. La pregunta es cuántos más habría encajado este Barcelona sin el fichaje del español, porque hubo una fase de la temporada en el que el sistema sobrevivió gracias a sus paradas, y ahora que no puede pararlas todas porque es imposible, estamos viendo lo mismo de siempre. Estamos viendo lo que siempre estuvo ahí, y es que sin Joan García este Barcelona no estuviera compitiendo ni la Liga ni fuera uno de los mejores equipos de Europa. Solemos hablar mucho de Pedri, solemos hablar mucho de Lamine Yamal, de Fermín, y nos olvidamos de que la pieza fundamental de este Barcelona es el portero. Y es que Joan García ha afrontado 66 disparos en la liga de esta temporada, con 21.36 goles esperados a puerta en contra de él. 21 eran lo suficientemente peligrosos para ser considerados goles esperados, y a pesar de ello tan solo ha encajado 14 goles, evitando 7,31, realizando 52 paradas y registrando un porcentaje de parada del 78.8, el más alto de toda la liga. Pero también hay otro dato que es cierto: cuando te llegan tanto a tu portero lo expones demasiado. Solamente Pablo Gazzaniga ha sido el portero de la liga quien en todas las competiciones ha cometido más errores que Joan García, que han terminado en gol. Por lo que sí, Joan García es el segundo que más errores ha cometido que han terminado en gol de esta temporada. Y esto se lo podemos adjudicar a él como que es su culpa, porque son errores directos del portero. Pero también la cantidad de paradas, la cantidad de salvadas, la cantidad de importancia que adquirió Joan García en este sistema no tiene ningún tipo de sentido. Salvando las distancias, me llega a recordar un poco lo que hizo Courtois en la Champions aquella contra el Liverpool. Y es que hay una parada que define a todos los grandes porteros, una parada imposible, una parada que salva un partido. Pero en la historia de Joan García, esa parada nunca es lo más importante. Lo más importante es todo lo que ha pasado antes, todas las veces que ha quedado 1 contra 1, todas las veces que quedó solo, todas las veces que ha tenido que salvar al sistema, todas las veces que ha sido el motivo por la cual el Barcelona sigue a flote. Joan García no es el problema de los goles del Barcelona, es la razón por la cual no son muchos más. Y a veces lo que parece un portero que encaja demasiado, en realidad es un portero que está defendiendo un modelo que vive al límite. El problema de Barcelona no es el portero, el problema de Barcelona son los laterales, los centrales y los mediocampistas que se desconectan por completo. El sistema de Hansi Flick no está funcionando, perfecto en ataque, pero cuando un equipo logra conectar 3 neuronas, el Barcelona lo sufre demasiado. Ahora está en el borde de la eliminación de la Copa del Rey, perdiendo 4-0 contra el Atlético de Madrid. Perdieron en el anterior partido contra el Girona, un poco robo, sí, pero igualmente perdieron. El Girona le hizo 2 goles. Independientemente de que el segundo gol haya sido falta, tú no puedes recibir, siendo el Barcelona, gol de un equipo que se encontraba peleando el descenso de la liga. Se supone que estamos hablando del equipo más grande del mundo, está recibiendo goles de cualquier equipo. El Albacete también fue un problema y gracias a Joan García no se repitió lo mismo con el Real Madrid. Y es que el Barcelona simplemente recibe goles de cualquier equipo, como sea. Y si no lo recibe algún día, va a ser gracias a Joan García, porque este sistema defensivamente no funciona. Y déjame decirte que si esto no cambia, si esto no se fixea, si esto no se arregla pronto, difícilmente van a poder enfrentarse a un equipo que tenga un poderío ofensivo bastante grande como puede ser el del Bayern de Múnich, por lo que el Barcelona cada vez más se pone a sí mismo entre la espada y la pared. Hansi Flick no quiere abandonar su idea,
pero se nota que los jugadores ya han hablado con él y están diciendo que hay que aprender a adaptarse para poder superar esta adversidad, por lo que no, Joan García no es el problema. El problema es el Barcelona. Y ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides suscribirte para más. En pantalla están apareciendo un montón de personas que me han estado apoyando durante todo este tiempo. Si tú quieres aparecer, comenta en este video tu opinión sobre Joan García, qué opinas, cuál es el problema del Barcelona y tu predicción para ver qué crees que va a pasar con el Barcelona esta temporada. Muchas gracias a todos por el apoyo, yo soy Tuma y nos vemos a la próxima.